La actividad que os quiero presentar ahora es un curso, pero que pretendemos que no sea un curso como los que hemos hecho durante y hemos recibido durante el máster, ¿no? Queremos que sea más bien un sitio donde podamos aprender de manera distendida, con la participación de todos vosotros, pues podamos aprender toda esta cultura empresarial que nos hace falta a la hora de gestionar un proyecto, porque todos nosotros venimos de un mundo técnico. Entonces, muchas veces nos resulta difícil entender pues los planteamientos de los abogados, los planteamientos de los economistas, ¿no? Por tanto, nos resulta a veces chocante, ¿no? Algunos planteamientos que nos hace nuestro director financiero, que nos hace el gerente de la empresa, el director general, políticas que toma el consejo de administración y que no conseguimos entender, ¿no? Y todo esto, pues necesitamos tener un poco de cultura empresarial para poderlo entender y conseguir ser ese nexo que haga transmitir a nuestro equipo la estrategia empresarial, o sea, alinearnos mejor con la estrategia de la dirección de la empresa, ¿no? Es una de nuestras misiones, saber transmitir eso a nuestra gente y que no se sienta frustrada y que no sienta que no se le hace caso, que no se le tiene en cuenta, simplemente porque hay un enfrentamiento de lo que son las ideas desde el punto de vista directivo, que intentan ser las del punto de vista del accionista, ¿no? Los directivos, pues, tienen que velar por proteger, lanzar la empresa, pero para proteger sobre todo pues los intereses de los accionistas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que intentar hacer de correa de transmisión de todo esto. Aparte, necesitamos también conocer un poco de cultura empresarial de lo que hay en nuestro entorno, ¿no? En el mundo exterior, porque nos vamos a encontrar en nuestro desarrollo profesional con mucha gente que le gusta disfrutar de lo que es la economía, y vamos a entablar conversaciones que requieren pues un conocer bien ciertos conceptos, un conocer bien los efectos de ciertas políticas, ¿no? Para no decir pues no decir tonterías, hablar con coherencia y con propiedad y no quedar como un loco ante clientes, proveedores o gente del equipo aficionada, ¿no? Al mundo también de la economía. En lo que respecta a los proyectos, pues, bueno, ¿quién no se ha preguntado alguna vez por qué un director financiero pues no me deja hacer una compra si me va a salir más barato que adquirir algo mediante leasing o mediante renting, ¿no? ¿Por qué se empeña tanto el director financiero en que la compra la haga mediante leasing o renting? ¿Qué motivos hay detrás? ¿Qué hay detrás de todo esto? No le vamos a quitar el puesto al director financiero, no es que vayamos a entender más que él, pero sí intentar comprender un poco cuál es su motivación, cuál es su forma de crear valor dentro de la empresa y por qué a veces, pues nos hacen indicaciones de este tipo, o por qué nos indican que cierto tipo de proyectos no interesan a la empresa, porque muchas veces no interesan, no entran en la estrategia, no los podemos financiar, no, ¿vale? Vamos a intentar, desde el punto de vista de la empresa, poder comprender y poder, poniéndonos en su piel, decidir nosotros, oye, pues efectivamente, ese tipo de proyectos no interesan a la empresa. También muchas veces, bueno, pues nos cargan cosas en el proyecto que no hemos utilizado y decimos, pero ¿por qué me estás cargando esto? Si los jefes de proyecto, que normalmente tienen una retribución ligada al beneficio que dan en su proyecto, bueno, pues ¿por qué me están cargando esto si me va a perjudicar en ese margen? ¿Será que me lo quieren cargar para bajarme el margen?
¿vale? Pues, vamos a intentar entender por qué hay cosas que hay que cargar en un proyecto y por qué hay cosas que no hay que cargar en un proyecto. E intentaremos descubrir quizás de cuál es la mejor manera de retribuir al jefe de proyecto, ¿no? ¿Por qué muchas veces el coste hora de mi personal es superior a lo que cobra más lo que podríamos esperar, que es la seguridad social, ¿no? El coste de seguridad social. Porque muchas veces es superior a esto. En el ámbito de la macroeconomía, quizás ya saliendo un poco de lo que sería el ámbito puramente profesional del jefe de proyecto, pero que, como decía antes, es bueno conocerlo. Pues, porque el paro nunca puede ser cero. ¿Por qué no es bueno que el paro sea cero? ¿Por qué no es bueno para la economía? ¿Por qué es buena la protección por desempleo? ¿En qué casos la protección por desempleo está haciendo un flaco favor a la economía y a la gente? En unos casos será interesante, en otros casos no. Entonces, tenemos que intentar conocer, ¿no? Qué puede ser interesante para todos como sociedad y para las personas en particular. ¿Qué relación tiene el PIB con el paro? Todo el mundo hemos oído hablar que a partir de un 2, un 3%, depende de países, de economías, a partir de crecer a un 2, un 3%, empezamos a crear empleo. ¿Y por qué no con menos se crea empleo? ¿Y por qué hace falta que haya crecimiento para que se cree empleo? ¿No puedo crear empleo sin que haya crecimiento? ¿No? Vamos a intentar entender esto. ¿Realmente los gobiernos qué políticas tienen en su mano para hacer variar las magnitudes macroeconómicas? Para hacer aumentar la producción, la productividad, para hacer disminuir el paro, para cobrar más impuestos, cobrar menos. ¿Qué efectos puede tener eso realmente? ¿Por qué hay momentos en los que interesa subir los impuestos? ¿Por qué hay momentos en los que interesa bajar los impuestos? Intentaremos analizar todo esto. Vamos a intentar dejar un poco que cada uno, pues la ideología, ¿no? Y la vamos a intentar dejar aparte y vamos a intentar simplemente profundizar en las ideas y en los conceptos económicos, ¿de acuerdo? Para cada uno después ya sacar sus propias conclusiones de qué sería mejor aplicar en la sociedad, ¿no? Un tipo de ideas, otro tipo, cada uno ya se sacará sus propias conclusiones. Todo el mundo sabemos lo que es la prima de riesgo, pero muchas veces no entendemos lo que dicen los tertulianos, ¿no? Los políticos, los periodistas, cuando están hablando, no llegamos a entender por qué están diciendo esto, por qué están diciendo lo otro, o a veces cómo se contradicen en las cosas que dicen, ¿no? Será interesante intentar conocer un poco más de economía para poder entender qué están diciendo y por qué lo están diciendo y qué hay detrás de esas ideologías, ¿no? Y de esas posturas políticas. Por otra parte, en temas financieros, a veces nos hemos hecho la pregunta, ¿me interesa endeudarme en moneda extranjera? No sé si recordáis cuando habían hipotecas en España al 14%, al 15%, y empezaron a aparecer hipotecas de yenes al 1%. Entonces, había gente que decía, pues vaya, me interesa hipotecarme en yenes al 1%. En cambio, salió trasquilada. A pesar de ser los impuestos tan bajos, resulta que le costó bastante más que si lo hubiera pagado en moneda española, que entonces era la peseta. Vamos a intentar también saber esto, por qué ocurre y qué es lo que está ocurriendo, cómo funciona, ¿no? este mundo. Intentaremos entrar a analizar un poco las partidas de un balance. Tenemos que tener dentro de nuestro acervo cultural, pues para nuestra profesión es necesario conocer un balance, poder saber si una empresa está saneada o no está saneada, si tiene capacidad de abordar proyectos o no tiene capacidad, si puede endeudarse o no puede endeudarse, tiene que quitarse, desapalancarse, que llamaríamos, ¿no? Quitarse deuda, ver conceptos como este que acabo de decir, qué significa apalancarse. ¿Necesito tener un apalancamiento? O sea, ¿necesito tener deuda en la empresa? ¿Es interesante tenerla o no es necesario tenerla? ¿Es mejor tener todo el dinero para abordar un proyecto empresarial y no tener que pedir a los bancos?
¿no? ¿Qué mix es el más interesante? ¿Cómo podemos optimizar ese mix, ¿no? Del capital que pongo y el capital que le pido al banco o a terceras personas? Cosas también tan curiosas como vamos a intentar analizar los impuestos de las empresas, ¿no? Los paraísos fiscales. ¿Es interesante que una empresa pague impuestos o que no pague impuestos? ¿Qué es más progresista? ¿Hacer que una empresa pague impuestos o no? ¿O hacer que no pague impuestos? ¿Cómo los impuestos son más progresivos? ¿Si los pagan las empresas o si los pagan las personas? Entonces, vamos a intentar analizar esto, que yo creo que nos podemos llevar alguna sorpresa. Y veremos las cosas buenas y las cosas malas de los paraísos fiscales y por qué los políticos a veces van contra lo que la sociedad necesita en un momento dado, ¿no? ¿Por qué han dejado caer, no han dejado caer, mejor dicho, a los bancos? ¿Por qué las empresas sí pueden caer y los bancos no pueden caer? ¿Qué pasa si hubieran caído los bancos? ¿Qué coste hubiera tenido para la sociedad? Entonces, analizaremos si nos interesaba o no nos interesaba, ¿no? Tendremos argumentos, tendremos el material necesario para poder argumentar este tipo de cosas. ¿Qué es el dinero? El dinero, habíamos oído que representaba oro que estaba en los bancos centrales, eso se llamaba el patrón oro. El patrón oro desapareció hace muchos años. Ahora el dinero es una confianza en que el Estado nos permitirá pagar con ese dinero. ¿Qué significa realmente el dinero fiduciario, ¿no? Que es el dinero actual? ¿Habíamos pensado alguna vez que el dinero no es algo, pero es una deuda? En realidad el dinero fiduciario representa una deuda, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la riqueza? Riqueza es el que tiene mucho dinero, riqueza es el que tiene muchas empresas, tiene mucha riqueza. Vamos a intentar analizar este tipo de cosas, ¿no? Para poder descubrir qué hay detrás de todo esto. ¿Sabéis que hay teorías que dicen y argumentan que no es justo pagar intereses por el dinero que se le pide prestado a los bancos? ¿Cómo pueden decir esto? ¿No os resulta curioso? Vamos a intentar analizarlo, vamos a intentar ver en qué se basan esas teorías. No decimos que tengan que ser buenas o malas, son teorías y tienen sus argumentos y entonces nos ayudará a entender un poco más de la economía. Intentaremos ver, por ejemplo, por qué la innovación es riqueza. Todo el mundo sabe que hay que innovar, que hay que el I+D, la creatividad, la innovación, pero ¿por qué hay que innovar? ¿Por qué la innovación es un verdadero motor de riqueza? ¿Por qué la innovación es la democratización real de la riqueza y no en sí los sueldos? No en sí los sueldos de la gente, sino la democratización de las innovaciones, ¿no? Eso es la verdadera riqueza de la gente y es la verdadera distribución de la riqueza. Y son cosas que se distribuyen de por sí. Nuestro funcionamiento social nos lleva necesariamente a eso, ¿no? Después también intentaremos ver los temas más de derecho dentro de la empresa, ¿no? Derecho mercantil, pues intentaríamos ver cosas que a veces nos preguntamos. No llegamos a entender bien la diferencia entre un consejero, un presidente, un consejo de administración, un administrador, ¿no? Intentaremos ver qué diferencia hay entre un administrador único y un administrador solidario, administradores mancomunados, ¿no? El consejero, ¿qué diferencia hay entre consejero y consejero delegado? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué responsabilidades tienen cada uno de ellos? ¿Sabemos realmente las responsabilidades que asumimos cuando cogemos un cargo de este tipo? ¿Qué es, pues, dentro de una empresa, el consejo de administración frente al consejo la junta de accionistas, ¿no? Vamos a intentar descubrir este tipo de términos. Intentaremos ver también, pues, por ejemplo, pues, qué tipos de empresas hay, qué responsabilidades
se toman cuando se constituye una empresa de un tipo, cuando se constituye de otra, pues si los socios son responsables o no de deudas sociales. Intentaremos ver otros tipos que no sean simplemente la sociedad limitada, la sociedad anónima, ¿no? Intentaremos ver las cuentas en participación, qué significa esto, las sociedades comanditarias. Vamos a intentar analizar otro tipo de cosas que muchas veces se ajustan más a las necesidades que tenemos. Quizá uno es el que va a llevar la empresa, el otro lleva las ideas, otro aporta el dinero, y entonces a veces pues hacer eso y establecer una sociedad de una manera justa y que el reparto sea justo es difícil. Entonces, si conocemos los términos, nos va a resultar muy fácil hacer un reparto justo, y si todo el mundo se siente a gusto porque considera que es justo lo que va a recibir en función de lo que arriesgue, de lo que pone, pues es más fácil que una iniciativa empresarial salga adelante, ¿no? Bueno, esperemos que con este curso vayáis a disfrutar. Tomároslo como algo en lo que podréis preguntar cualquier duda que no os atrevéis a preguntar en la empresa, porque parece que ya tenemos que saber todo ese tipo de cosas. Aquí lo vamos a poder pues, preguntar, bien públicamente, bien privadamente. Vamos a intentar dar solución y vamos a intentar disfrutar de este curso, ¿de acuerdo? No vamos a hacer exámenes, con lo cual, pues, en fin, la asistencia muchas veces es mucho más relajada, pero no por ello menos didáctica y menos formativa. Bueno, pues un saludo y espero veros pronto. ¿De acuerdo? Hasta luego.